Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se alcanza a ver la presentación? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y se ve? Bueno, ok. Si quieren vamos a empezar para adelantarle. Ya está la mayoría. La clase pasada vimos los generadores, ahora vamos con los motores. Vamos a empezar con los motores asíncronos o también llamados de inducción. ¿Se acuerdan que tenemos las dos versiones, tipo jaula de ardilla y tipo rotor de vanado? Los de jaula de ardilla son los llamados de inducción. Estos son motores los de mayor uso en la industria. Cuando aplicamos una corriente alterna a un estator, se produce un campo magnético giratorio. Este campo, de acuerdo con las leyes de inducción electromagnéticas, induce corriente en las bobinas del rotor, y esto produce otro campo magnético opuesto según la ley de Lenz. Y esto es justamente lo que produce el movimiento de esta máquina, y que por lo mismo tiende a seguirlo en su rotación, de tal forma que el rotor empieza a girar con tendencias a igualar la velocidad del campo magnético giratorio, pero nunca va a llegar a producirse la igualdad, porque si no dejaría de funcionar. Y aquí lo decimos, si esto sucediera, dejaría de producirse la variación de flujo indispensable para la inducción de corriente en la bobina del inducido. A medida que se vaya haciendo mayor la diferencia entre la velocidad de giro del campo y la del rotor, las corrientes inducidas en él y por lo tanto su propio campo van a ir aumentando. Gracias a la composición de ambos campos se consigue una velocidad estacionaria o permanente. En los motores asíncronos nunca se alcanza la velocidad de sincronismo. Los devanados de rotor cortan siempre el flujo giratorio del campo inductor. Entonces, empezamos con motores de inducción monofásicos de corriente alterna. Hay trifásicos, hay monofásicos y trifásicos. Vamos a ver los monofásicos. Cuando están en operación este tipo de motores de inducción, desarrollan un campo magnético rotatorio, pero antes de que el rotor inicie la rotación, el estator produce solo un campo estacionario constante. Para lograr un campo rotatorio y un par de arranque, se debe tener un devanado auxiliar desfasado a 90 grados con respecto al devanado principal. Una vez que el motor ha arrancado, el devanado auxiliar ya no nos sirve, se quita del circuito. Estos motores han sido perfeccionados a través de los años en varios tipos, cada vez se van mejorando. Y tenemos los siguientes 6 motores de inducción. Monofásicos es el motor de fase partida, el motor de arranque con capacitor, motor con capacitor permanente, los motores de inducción-repulsión, los motores de polos sombreados y los motores llamados universales. Vamos a ver el primerito de estos 6 motores de fase partida. Estos fueron los primeros motores monofásicos usados en la industria y aún permite su aplicación en forma popular. Se usan en máquinas, herramientas, en ventiladores, bombas hidráulicas, lavadoras, secadores y una gran variedad de aplicaciones. La mayoría de ellos se fabrican en rangos de un treintavo de HP, que equivale a 25 watts, y hasta medio HP, que equivale a 373 watts. El motor de fase partida tiene 2 grupos de devanados en el estator, como mencionamos anteriormente. El primer grupo se conoce como devanado principal o de trabajo, y el segundo como el devanado auxiliar o de arranque, que se conectan a 90 grados los dos. Estos dos devanados se conectan en paralelo entre sí y el voltaje de línea se aplica a ambos al energizar el motor. Los devanados difieren entre sí física y eléctricamente, ya que el devanado de trabajo está formado por un conductor más grueso y tiene más espiras que el devanado de arranque. Generalmente el devanado de arranque se aloja en la parte superior de las ranuras del estator, en tanto que el de trabajo en la parte inferior. Como vemos en esta figura, a ver si alcanzan a apreciarla. Bien, aquí está indicado el devanado de trabajo y a 90 grados está el devanado de arranque, cada uno con su respectivo polo norte y sur, polo norte y sur. Y entonces, cuando se aplica la energía, se aplica simultáneamente a los grupos de devanados.
tanto el devanado de arranque como el devanado de trabajo. Este es un diagrama, un arreglo esquemático de cómo se opera, ¿verdad? Está el estator, está el rotor. Entonces, en general, un motor de fase partida consiste de una carcasa en la parte externa del motor y le sirve de protección. Es lo que cubre al motor propiamente dicho, como una coraza. Un estator formado por laminaciones en cuyas ranuras se alojan las bobinas, tanto del devanado principal como del devanado auxiliar. Y un rotor o parte giratoria, que está aquí, se muestra en el centro, formado por conductores basados en varas de cobre o aluminio embebidas en el rotor y conectados entre sí por anillos de cobre en ambos extremos, formando lo que se conoce como una jaula de ardilla. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, vean, aquí está. Los componentes de un motor monofásico de fase partida, tipo jaula de ardilla o de inducción. Entonces, vean ustedes, la parte azul es la carcasa. Aquí está el eje de giro donde se conecta la carga. Internamente en medio está el rotor y la parte que ocupa la carcasa él es el estator. Aquí está. Se alcanza a ver con rojito. Ahí están los devanados. Aquí en la carcasa. Déjenme ver. Ahí está. Bien. Si sacáramos el rotor, se vería esta parte de aquí. Y aquí está el estator. Vean cómo ambos tienen sus devanados, ¿verdad? Y este es lo que se llama como jaula de ardilla por la forma que adquiere. Aquí está. Entonces, vamos a ver cómo arrancan estos motores de fase partida. En general, para los motores monofásicos, se usa un tipo especial de mecanismo de arranque a base de un interruptor centrífugo para desconectar el devanado de arranque cuando el motor alcanza de un valor entre el 75 al 80% de la velocidad de operación. De manera que a velocidad nominal el motor funciona solo con el devanado de operación. Gracias a este dispositivo mecánico, desconecta automáticamente al alcanzar ese % y queda trabajando el motor con el devanado de operación. Bueno, a esta velocidad, ya que entre el 75 y 80% de la velocidad de operación, un mecanismo a base de resorte abre, ya que la fuerza del centrífuga del rotor vence la del resorte y hace que el interruptor permanezca cerrado. El motor continúa operando debido a las corrientes inducidas en el devanado del motor y a su movimiento. Si el motor centrífugo no está cerrado cuando se energiza el motor, este no arranca y puede producir un fuerte ruido y demandar una corriente excesiva. Inclusive si se está insistiendo, puede llegar a quemarse el devanado. Debido a que el rotor no gira, su impedancia es aproximadamente igual a la resistencia de las barras del rotor y actúa como el secundario de un transformador. Esto hace que el primario demande mucha corriente. Para evitar esos conflictos, porque como es un dispositivo mecánico, conforme fue avanzando el desarrollo tecnológico, se hizo uso de un relevador de corriente. Entonces, para aprovechar una protección adicional en caso de que el interruptor centrífugo tuviera fallas o no abra en los motores de fase partida, se puede incorporar un relevador de corriente en adición o inclusive en lugar del interruptor centrífugo. Este relevador es un dispositivo electromagnético con una bobina conectada en serie con el devanado de trabajo. Vean ustedes por qué la importancia de haber visto los relevadores. Aquí ya está una aplicación directa para un motor de este tipo. Un grupo de contactores de este relevador normalmente abiertos se conectan en serie con el devanado de arranque. Lo que hace efectiva esta operación es la corriente de arranque entregada al motor antes de que llegue a su velocidad de operación. Vamos a ver la figura esta para que se den idea de cómo están conectados. Entonces, por aquí vean, está la alimentación. Tenemos el relevador de corriente que estamos hablando con sus respectivos contactos. El devanado de trabajo y aquí está el devanado de arranque. Entonces, esta es la bobina, la armadura, contactos fijos y el resorte que hace la operación que abre o cierra de estos contactos. Entonces, así es como se conectaría un relevador de corriente en lugar de o adicional a un interruptor centrífugo.
Vamos a ver rápidamente las conexiones de un motor de fase partida. Según la norma eléctrica, la NEMA, se establece una serie de colores normalizados para rápidamente identificar qué tipo de devanado tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí el negro, está aquí, es el T5, es para de arranque común y positivo. El rojo, tenemos el café, para el devanado de trabajo, el café que está aquí, en la parte de abajo. Sin color también tenemos asignado, pues puede ser para cualquier conexión adicional. Y de esta manera se puede identificar rápidamente el devanado de arranque y el de trabajo. Vean, este es negro con rojo, este es negro con rojo y azul, que es pues el común o hacia alguna otra aplicación. Y el devanado de trabajo, que es azul y café. Entonces, básicamente las normas bien aplicadas nos sirven para rápido identificar los cables en una instalación eléctrica o en un equipo como es un motor. Sin embargo, ya en la vida práctica a veces no se utilizan y se ocupan indistintamente de colores. Lo mismo combinan azul con rojo, que azul con negro, que negro con amarillo, y un relajo. Cuando es una instalación sencilla, pues no hay mucho problema. Pero imagínense cuando son instalaciones que tienen varios servicios, ahí es donde se complica mucho. Al principio pues no hay ningún problema, todo jala muy bien. Conforme pasa el tiempo y que hay que hacer reparaciones, ahí viene el problema. Entonces, por eso es que hay normas como esta, la NEMA, que nos dicen, sugerimos este tipo de colores para, es más rápido checar en una instalación más complicada o más elaborada, como es el caso también en el caso de los motores. Vamos a ver ahora el motor de arranque con capacitor. Estos motores son también monofásicos de corriente alterna, van desde fracciones de HP hasta inclusive 15 HP. Se usan ampliamente en muchas aplicaciones del tipo monofásico, tales como accionamiento de máquinas herramientas, que pueden ser taladros, pulidoras, compresores de aire y refrigeradores. Este tipo de motores es similar en su construcción al de fase partida, excepto que se conecta a un capacitor en serie con el devanado de arranque. Bien, entonces tenemos el devanado de trabajo, que siempre va a estar trabajando, y el de arranque de este lado, el interruptor centrífugo y el capacitor. Ahí está, ¿cómo sería? Entonces este es el estator y este es el rotor. Los motores de arranque con capacitor también están equipados como los de fase partida con devanados de trabajo y de arranque, pero el motor tiene un capacitor que permite tener una mayor par de arranque. Es decir, al inicio, como hay un desfasado de 90 grados entre el de trabajo y de arranque, el motor puede en ese momento iniciar su operación, pero si le sumamos el capacitor, es más fácil hacer el arranque, es más ligero, digamos, el arranque de estos dispositivos, de estos motores. Entonces, ahí es donde se aplica los motores de arranque con capacitor. La corriente del devanado de arranque, que es liberada por el capacitor, se adelanta al voltaje del devanado de trabajo, obteniendo de esta manera un desplazamiento angular mayor entre los devanados. Los motores de arranque con capacitor se encuentran disponibles en las versiones de par de arranque normal para accionar cargas como ventiladores, sopladores, bombas centrífugas y otras aplicaciones. Y los diseños para alto par de arranque, que se usan en equipos como son compresores, bombas hidráulicas, bandas transportadoras y que cuando quieren más fuerza. El par de arranque de un motor de arranque con capacitor está producido por un campo magnético rotatorio que se establece dentro del motor. Este campo magnético relocaliza el devanado de arranque a 90 grados, lo que hace que la corriente en el devanado de arranque se adelante al devanado de trabajo. Si no tendríamos esto, nunca arrancaría el motor, por mucha energía que le pusiéramos. Entonces, aquí está el aspecto de cómo se ve el motor de un capacitor. Vean, en la parte superior es donde va el capacitor. Los primeros refrigeradores que se tenían de manera industrial y casero
todos sin excepción tenían su motor con arranque con capacitor. Le llaman condensador algunas cuando no los ven, ¿verdad? Dice, a mí no me gusta el término condensador porque este es un fenómeno del físico y se confunde. De hecho, fíjense qué curioso. Si alguna vez tienen que arreglar un aparato, tienen que ver con un refrigerador de este tipo y se les compone o se echa a perder el capacitor. Si ustedes van ahí donde los venden, por ejemplo, las calles de Victoria, y quieren un capacitor de tanto, le van a decir, no tenemos. Sin embargo, están viendo las vitrinas. Sí, como no, mira, ahí está. Dice, no, es que este es un condensador, es un capacitor. Y de ahí no los van a sacar. Como que cada quien toma su propio lenguaje. Y si ustedes no tienen esa capacidad de visualizar que estamos hablando de lo mismo, pues se enfrentan a situaciones chuscas como esta, ¿no? De que están viendo ahí el dispositivo que necesitan y no hay quien se los pueda vender porque no entienden que es el nombre correcto, capacitor no condensador. Entonces, esto es como se vería una figura, ¿verdad? El otro versión de los motores monofásicos de inducción es el motor de fase partida con capacitor permanente. Los motores de fase partida con capacitor permanente usan un capacitor conectado en serie con los devanados de arranque y de trabajo. Este caso del refrigerador siempre está trabajando. El capacitor crea un retraso en el devanado de arranque, el cual es necesario para arrancar el motor y para accionar la carga. Si no, insisto, nunca arrancaría el motor si hubiera este pequeño desfasamiento. En caso necesario, los devanados del motor con capacitor permanente se pueden identificar verificando los valores de resistencia de los devanados de arranque y de trabajo. El devanado de arranque y el devanado de trabajo con su capacitor permanece en el circuito mientras el motor esté en operación. Es decir, este nunca se desconecta como los casos anteriores. La principal diferencia entre un capacitor permanente y un motor de arranque con capacitor es que no se requiere un interruptor centrífugo, ya que el capacitor no se retira nunca del circuito. El problema de los interruptores centrífugos es que con el tiempo tienen desgaste. Entonces llega un momento en que ya tienen, a veces no operan, o operan de manera irregular. Entonces es una ventaja usar mejor un capacitor en lugar de interruptor centrífugo. Estos motores no pueden arrancar y accionar cargas que requieren un alto par de arranque. Es una desventaja. Vean, aquí está una figura, como tenemos otra vez devanado de arranque, de trabajo y el capacitor. Siempre están conectados y siempre están en operación. Esquemáticamente se vería algo como esto que está aquí abajo, que es devanado de trabajo, el de arranque y su capacitor. Se cierra esta malla y el motor está funcionando. Este que vamos a ver ahorita se le llama motores de inducción-repulsión. Es un poco más complicado quizás de entender porque tiene dos principios de operación. Es el de inducción y el de repulsión. Vamos a verlo, a ver si lo captamos. El motor de inducción-repulsión arranca con un principio de operación y cuando casi alcanza su velocidad de operación cambia a otro tipo de operación. Es decir, se desarrollan fuerzas torsionales muy altas durante el arranque por la repulsión entre el polo magnético de la armadura y el mismo tipo de polo en el campo adyacente del devanado del estator. La fuerza de repulsión es controlada y cambiada de manera que la velocidad rotacional de la armadura se incrementa rápidamente y si no es retenida podría continuar incrementándose más allá de su velocidad práctica de operación. Obviamente que esto causaría daños al motor. Para su control se usa un interruptor mecánico que acciona por velocidad y hace que la armadura actúe como un rotor, lo cual tiene eléctricamente el mismo comportamiento de un motor monofásico de inducción. Por esto el motor se le llama inducción-repulsión. El estator de este tipo de motor se construye de forma similar al de un motor de fase partida o de arranque con capacitor. En este caso solo hay un devanado de trabajo de campo montado en el interior. Se tiene en los extremos una especie de campana
para mantener la armadura y el eje en posición al conservar las chumaceras. Las chumaceras son lo que permiten que ruede con más facilidad este dispositivo. Ahorita vamos a ver una figura para indicar esto. La armadura consiste de muchas bobinas separadas conectadas a los segmentos del conmutador. Montados en el otro extremo de la armadura se tienen contrapesos gobernadores que mueven o empujan a unas varillas que pasan a través del núcleo de la armadura. Estas varillas se empujan contra un anillo en cortocircuito montado sobre el eje del conmutador en el extremo de la armadura. La portaescobillas y las escobillas se encuentran montadas en el extremo de la campana del conmutador. Y las escobillas están conectadas por un alambre grueso y presionan contra los segmentos sobre los opuestos del conmutador. Vean, aquí tenemos una figura. A ver si podemos si alcanzan a ver estas pequeñas letras que están aquí. Por ejemplo, aquí dice, son las varillas de empuje, están aquí. Más o menos, profe. Más o menos. Ok, esta es la bobina del rotor. El rotor es el que gira, ¿verdad? Tenemos aquí lo del conmutador fijo, los ejes, los anillos de cortocircuito, aquí están, los al eje y los portaescobillas. Entonces, aquí es como de grandes partes. Si hiciéramos un corte, vean cómo se ve internamente ya este motor. Ya de entrada su diseño ya es bastante complicado, igual que su operación, ¿verdad? Cuando el motor se para, la acción de los contrapesos del gobernador mantiene en el cortocircuito en el anillo por contacto del conmutador, que es esta parte de aquí. Cuando se energiza y la corriente circula a través del devanado de campo del estator, se induce la corriente en las bobinas de la armadura y se coloca en tal posición que un polo norte de la armadura está próximo a un polo norte del devanado de campo en el estator. La armadura gira cada vez con mayor rapidez, acelerando hasta alcanzar aproximadamente el 80% de su velocidad de operación. Cuando el gobernador alcanza su velocidad de diseño, las varillas se pueden mover juntas como en los motores de jaula de ardilla de los motores de inducción. Esto significa que en este momento el motor opera como de inducción. La aplicación de estos motores es en donde se requiere arrancar cargas pesadas sin demandar demasiada corriente. Su fabricación es desde un medio HP, que son aproximadamente 376 watts, hasta 20 HPs, que son aproximadamente 14.914 kilowatts o 14.914 watts. Y se aplican con cargas típicas como compresores de aire, pero ya industriales grandes, equipos de refrigeración también industrial, y cuando la carga que demanda mover es bastante grande, ¿verdad? Entonces vean ustedes aquí un detalle un poco más de cómo se vería el rotor del motor de inducción-repulsión. Aquí están los anillos en cortocircuito, el resorte que hace el movimiento, las escobillas y las varillas, y dispositivo centrífugo. Es decir, esta parte de aquí es justamente la que se ve aquí montada. Aquí. Vamos a ver la otra, que es la motor de polos sombreados. Ya habíamos hablado un poquito anteriormente de esta conexión, el motor de polos sombreados, cuando vimos motores de corriente directa. Este tipo de motores es usado en casos específicos, como el accionamiento de ventiladores o sopladores que requieren de potencias muy bajas. Vean, su rango de operación está comprendido entre 0.307 HP, que es aproximadamente 0.5 watts, y hasta un cuarto de HP, que son aproximadamente 186 watts. La mayoría se fabrica en el rango de 1 entre 100 HP, o sea, de 7 watts hasta 37 watts. La mayor ventaja de estos motores es su simplicidad de construcción y su confiabilidad. Además, son de bajo costo. A diferencia de otros motores de corriente alterna, los motores de fase partida con polos sombreados no requieren de partes auxiliares o partes móviles. Esto hace que su mantenimiento sea mínimo y relativamente sencillo. Las principales desventajas de los motores de polos sombreados son que tienen un par de arranque muy bajo,
Su eficiencia es muy baja y su factor de potencia es muy pobre. Entonces, el motor de inducción de polos sombreados es un motor monofásico con un método único para iniciar su rotación del motor. El efecto de un campo magnético móvil es producido por la construcción del estator en una forma especial. Vean cómo aquí se ve como más amplio. Este se llama polos sombreados. Estos son los polos del estator, ¿verdad? Esta parte que se ve aquí que sobresale justamente la bobina de sombra. Las porciones de las superficies de la pieza polar están rodeadas por una tira o espira gruesa de cobre denominada la bobina de sombra. La tira de cobre produce el campo que se mueva hacia atrás y pase a través de la cara de la pieza polar. En la medida que el campo alterno del estator se inicia de cero, las líneas de fuerza se expanden a través de la cara de la pieza polar y la cortan a través de la tira o espira sombreada. Esto produce ciertas acciones en la medida que el campo aumenta de 0 a 90 grados. Este alcanza su máximo valor y las líneas de fuerza se han parado, por lo que no se genera fuerza electromotriz en la espira. Como resultado, el campo principal se distribuye en forma uniforme a través de los polos. Aquí está cómo se comporta. Aquí está la porción sobrada del polo, la espira considerada del cobre, y está el rotor. Entonces, vean ustedes cómo el diagrama esquemático y la curva de respuesta. Vean cómo crece al máximo y de repente cae. Entonces, realmente la operación de esto es muy limitada, no tiene, pero es importante en cuanto a conocer que se diseñó este motor. Después tenemos el otro, que es el más ampliamente conocido hasta por ustedes que lo han usado en sus casas, a fuerza de saber que era este tipo, que es los motores universales. Los motores universales son pequeños motores con demorado en serie que operan como voltajes, fíjense, tanto de corriente directa como de corriente alterna, y se comportan de manera similar. Por eso le llaman universales, porque pueden ser de corriente directa continua o de corriente alterna. Estos se diseñan y construyen en tamaños de 3 cuartos HP, que son aproximadamente 559 watts, o inclusive menores, fraccionarios. Los motores universales tipo fraccionarios pueden ser tan pequeños como estos de unos 350 HP, es decir, 5 watts, inclusive menores. Los motores universales tienen prácticamente la misma construcción que los de corriente directa, ya que tiene un devanado de campo, un devanado de la armadura con sus escobillas y un conmutador. El conmutador mantiene a la armadura girando a través del campo magnético del devanado de campo. También cambia el flujo de corriente con relación al devanado de campo y a la armadura, este conmutador. Entonces aquí hay un diagrama esquemático de un motor universal. Vean que es muy similar al que vimos cuando vimos el generador elemental. Los campos, el devanado de campo, la espira, que es la que gira, que es el rotor, su conmutador, las escobillas, que son las que colectan, ¿verdad?, la alimentación, y esto hace que produzca el giro cuando el devanado de campo y el estator interactúan entre sí. Entonces, aquí lo decimos, el polo norte de los devanados de campo al polo sur de la armadura hacia el interior de la parte principal del campo magnético, y este es lo que produce el movimiento. Aquí repele y atrae. Esta atracción y repulsión son los que producen el movimiento. El conmutador y las escobillas invierten el flujo de corriente a través de la armadura, creando un polo norte en la espira. El polo norte del devanado de campo repele entonces al polo norte de la armadura. Esta acción de empujar y jalar produce acción de giro en la armadura a través del campo magnético del devanado de campo, estableciéndose de esta manera la operación del motor. Les voy a pasar unos videos que tiene que ver con este arreglo, para que vean ya físicamente cómo opera. Pero esta es digamos, la teoría, ¿verdad? Cómo operan estos dispositivos. Aquí está la conexión del motor universal. Tenemos igual el devanado de trabajo, el conmutador y sus escobillas para recolectar
alimentación que viene de la fuente y producen la operación de este dispositivo. Cuando el motor universal opera con corriente alterna, la corriente cambia constantemente de dirección en los denominados de campo, ya que tiene semiciclos positivos y negativos, es una senoide. Tanto el denominado de campo como el de la armadura invierten la corriente simultáneamente, por lo que el motor opera de forma similar a uno de inducción. Por eso está clasificado como un motor monofásico tipo de inducción de corriente alterna. Los denominados de campo y de armadura se conectan en serie en los motores del tipo universal. Vean cómo está en serie, ¿verdad? El campo y armadura. Las principales aplicaciones son en ventiladores, sopladores, batidoras, taladros eléctricos transportables. Estas aplicaciones en donde se requiere gran velocidad con cargas débiles o bien pequeña velocidad con un par muy potente. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando están cortando o rompiendo el pavimento con unos rotomartillos, así como una cuchilla están rompiendo el pavimento. Es justamente una aplicación de este tipo de motores, ¿verdad? Cargas débiles con pequeña velocidad con un par muy potente, eso que da la fuerza para romper el pavimento. Una desventaja de los motores universales son las chispas del colector y las interferencias de radio que produce el ruido. Sin embargo, estas se reducen por medio de los capacitores, que pueden ser valores típicos de 0.001 microfaradios a 0.01 microfaradios, conectados en las cubillas de la carcasa del motor y conectados a tierra. Entonces, así se evita este problema del ruido. Bueno, para la clase pasada vamos a ver los motores de inducción, pero trifásicos de corriente alterna. Lo voy a dejar hasta aquí porque es bastante esta información y quiero que me la repasen. Al final les voy a pasar unos videos de estos motorcitos para que le capten un poco mejor. Es que aquí sí, pues no hay de otra, si no hay laboratorio, pues está un poco complicado que pueda teoría lo entienda. Pero va a quedar claro ahora que veamos esto. Déjenme pasar rápidamente lista. A ver, acuérdense, prende su micrófono, no me contesten. Vamos a empezar con Arrieta Cabrera. Ayala Arellano. Presente, profesor. Weimer Herrera. Presente. Bravo García. Castillo Pérez. Presente. Celestino Nogales. Presente. Cruz Callejas. Espinosa Valladolid. Presente. Franco Mancilla. Presente, profe. García Bautista. Presente. Sonó como el robot ese de Medios en el Espacio, ¿qué? Arturito, ¿no se llama? Está bien. García Prieto. Presente. González Hernández. Presente. Guzmán Bautista. Presente. Jiménez Sánchez. Presente. Martínez Hernández. Méndez Román. Presente. Mora Mora. Mora Ramírez. Presente, profe. Navarro Ruiz. Presente, profe. Nolasco Santos. Presente, profe. A ver, espérame. Digo. Siempre. Uy. Ahí está. Entonces, Núñez García. Holguín González. Presente. Osorio Ruiz. Presente. Palomino Flores. Presente. Pascual Treviño. Presente. Reyes Villa.
Silva Montoya. Presente. A ver, Silva Montoya, espérame. Ahorita veo mi chat, permítame. Torres Arrieta. Presente, profesor. Vázquez Rodríguez. Presente. Vela Sánchez. Presente, profesor. A ver, déjame ver el chat porque algunos no los escuché. Permítame. A ver, Arrieta Cabrera. Muy bien, ya tiene asistencia. Voy por segunda vez a pasar los que me faltaron. Prendas el micrófono para que lo escuche. Me falta Cruz Callejas. Me falta García Prieto. Martínez Hernández. Profe, yo sí dije. Ay, perdón. García Prieto. Sí, profe. Ah, muy bien. No lo escuché, perdón. Ya Sí. tienes. Ok, Gracias. ok, usted. Martínez Hernández. Presente, profe. Mire, ya ven, ya estoy sordo, además de todo. Muy bien. Mora Mora. Y Núñez García. Profesor, ¿dijo Núñez García? Sí, Núñez García. Presente, profe. Y me falta también Pascual Treviño. Sí, presente. Pascual Treviño. Ah, no, sí, Pascual Treviño sí tenía aquí. Me falta Reyes Villa, perdón. A ver, me falta 1, 2, 3. Aquí hay... Sí, hay 27. No, hay 26. Hay alguien que por ahí me faltó. Bueno, no han llegado, no vinieron. No vino Cruz Callejas, no vino Mora Mora, y no vino Reyes Villa. ¿Preguntas, jóvenes? Ah, profe. Todo bien, profe. ¿No sabes si ya abrieron el SAES? Creo que creo que ya lo abrieron. Ok, a ver si entre hoy y el jueves ya les subo sus evaluaciones del segundo parcial. Y el jueves seguimos con este tema. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Si no hay alguna pregunta, pues nos vemos el jueves. Saludos a todos. Gracias, profe. A ustedes, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que vaya bien. Vamos.